permitió como compartir la palabra, pero la verdad nunca había predicado o compartido en una iglesia un domingo y para mí es un gusto poderlo hacer aquí. Como algunos saben, yo también trabajo en una organización evangelística que se llama Campus Crusade for Christ. Es una organización que se dedica a hacer ministerio evangelístico en las universidades. Nació en la Universidad de California, más o menos por ahí de 1950, actualmente también está aquí en la UNAM. Y hace 2 semanas vino un grupo de 35 coreanos, misioneros, estudiantes de la universidad en Incheon, algunos en otras universidades, pero en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, decidieron venir, levantar finanzas y venir a México a ayudarnos a pues compartir este tiempo que es el inicio de clases en este agosto, como el semestre de otoño. Y ayer los llevamos a conocer la ciudad y, como algunos saben, nos atracaron vilmente. En total perdimos 9 celulares, 3 carteras, una mochila. Pero algo que decíamos y que habíamos estado compartiendo también en redes sociales es que perdonamos a las personas que nos hicieron eso, ¿no? Decidimos perdonarlos y orar por ellos para que puedan tener un encuentro con Jesús también, ¿no? Porque cuando somos conscientes, y va justo al tema que me pidieron que hablar hoy, cuando somos conscientes de lo mucho que Dios nos ya ha perdonado a nosotros, es imposible que podamos reclamarle a alguien por algún daño que nos haya hecho, ¿no? Cuando somos conscientes de que en nuestro corazón ha habido tanta maldad y desprecio hacia Dios y hacia nuestros prójimos cada vez que no amamos a nuestros hermanos o a nuestros padres o a aquellos que tenemos cerca, pero Dios aún así nos perdona, pues ¿con qué cara podemos reclamarle a alguien más, ¿no? Oramos para que Dios, sabemos que es injusto, ¿no? Pero oramos para que Dios bendiga a esas personas, ¿no? Las amamos también. Y bueno, era un pequeño interludio y una petición de oración también por estas 2 semanas que vamos a estar buscando nuevos miembros en la UNAM. Me pidieron que hablara del tema de la gracia y la verdad es que es imposible abarcar toda la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es tanta y tan grande que no podríamos, aunque habláramos toda una vida sobre eso, nunca podríamos terminar de enumerar lo que ha hecho. Así que el día de hoy me gustaría que juntos pudiéramos revisar un poco acerca de el escándalo de la gracia. El escándalo de la gracia es que el Hijo de Dios vino a esta tierra, vivió una vida santa, una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, pero Dios lo trató en la cruz como si hubiera vivido la vida que tú y yo vivimos. Ese es el escándalo de la gracia, que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Entonces, hoy me gustaría concentrarme en eso. Perdón, estoy viendo mis notas. Bien, siempre que hablamos acerca de algo que Jesús hizo o dijo, es muy importante poner atención porque Jesús es el fundamento de la iglesia, ¿no? Sin Jesús no tenemos ninguna parte con Dios, ¿no? Jesús es ese puente entre nosotros y Dios, ¿no? Entonces es importante recordar lo que Jesús ha hecho. Lo que quiero hacer esta mañana es que juntos tomamos un tiempo para ver cómo Dios ofrece su gracia a este mundo, cómo nos ofrece su gracia hoy también. Y me gustaría empezar con 2 de Corintios del 9 al 8. En la Reina Valera dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, todo regalo no merecido, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, que nada nos falte, abunden para toda buena obra. O sea, Dios nos bendice para que también bendigamos a otros. Esa es una definición bíblica de gracia. Antes de empezar, me gustaría orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque en este tiempo podemos estar aquí juntos, Señor. Te pido que no permitas que yo imponga, Señor, mis puntos de vista, Señor, sino que pueda exponer de manera fiel y clara, Señor, tu palabra. Señor, te pido que me permitas usar palabras sencillas, Señor, así como tú me has enseñado, Señor, con amor, Señor, y sobre todo con humildad, Padre, para que juntos, Señor, mis hermanos y yo podamos llegar a un mayor entendimiento de lo que tú has hecho en la cruz, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, de cuánto nos has perdonado, Señor. Te doy gracias en este tiempo, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, y te pido que nos des entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor, para conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el primer punto del tema de hoy es el plan original de Dios. Y me gustaría abordar un poco acerca de la necesidad del hombre de conocer a Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca de
el Génesis y cómo Dios creó al hombre. Alguien, yo creo que todos, ¿no? Alguna vez. Pero me gustaría que revisáramos un poco a detalle lo que pasó en el huerto del Edén. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre perfecto a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice en Génesis 1, del 26 al 27, es el relato bíblico de cómo Dios creó al hombre. Y yo quiero que tú le digas algo que está al lado de ti. ¿Por qué le dices? Dios es bueno. Dios nos ama. Él tiene propósitos buenos. Él quiere hacer cosas buenas. Cuando Él hace algo, lo hace para bien. Porque Él es justo. Bien, entonces todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios creó al hombre con un propósito bueno. Como vemos, Dios le dio todo al hombre, todo lo que necesitaba. Es más, le dio su presencia, que es lo más valioso que el hombre tenía en el huerto del Edén. El hombre tenía comunidad con Dios. El hombre tenía compañerismo con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios, platicaban con Dios, recibían enseñanza de Dios, su identidad estaba en Dios, no necesitaban nada. Pero, como todos sabemos, hubo una caída, ¿no? Y es por la cual nos encontramos en el mundo que estamos hoy, ¿no? Por eso ayer también nos robaron, por eso nos pasan a veces muchas cosas, porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que despreció a Dios. En Romanos 5:12 nos habla claramente de esto, Pablo está explicando a los romanos un poco más acerca de lo que pasó en el huerto del Edén, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el hombre muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora particularmente nos muestra los efectos del pecado. El pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres, y muerte significa bíblicamente separación espiritual de Dios. Pero ¿qué es el pecado? Y me gusta mucho como lo define el pastor John Piper. Dice: el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, o sea, la justicia de Dios, lo que dice Dios que es bueno, no respetado. Decir: no, Dios dice que es bueno, pero yo tengo mi propia justicia, ¿no? La grandeza de Dios no admirada, o sea, el poder de Dios no alabado, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Y creo que todos nos podemos identificar con muchos de los puntos que están ahí, ¿no? Algunos en otros puntos más, en otros puntos menos, pero definitivamente todos en algún momento hemos cometido pecado, ¿no? Y la Biblia dice que por cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Hasta nos sabemos el versículo de memoria, y es cierto. Pero necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios para poder admirar la gracia de Dios, porque si no entendemos nuestra necesidad de algo, ¿cómo vamos a reconocer la gracia que estamos recibiendo? ¿Cómo vamos a entender la gran necesidad que tenemos de un Salvador, la gran necesidad que tenemos de Jesús? Necesitamos entender algo. El hombre fue creado con un propósito, y es el de tener un Dios, ¿no? Tener a Dios en su vida. Entonces, a veces parece que hacemos la elección de adorar o no adorar, pero déjame decirte algo, todos adoramos algo. La única elección que hacemos es que adorar. A lo mejor tú buscas amor, ¿no? Dios nos creó para amarlo, y Él nos creó porque nos ama, para tener amor mutuo, ¿no? Pero a lo mejor tu Dios puede ser tu pareja, ¿no? A lo mejor tu Dios puede ser tus amigos, a lo mejor tu Dios puede ser el amor de la admiración, ¿no? Pero muchos buscan llenar ese vacío, buscamos llenar ese vacío con otros dioses, pero no significa que no tengamos Dios, significa que le estamos dando el lugar de Dios a las cosas de este mundo. A lo mejor hemos puesto nuestra seguridad en el dinero, ¿no? O en el trabajo seguro, ¿no? O nuestra seguridad en el gobierno, en la estabilidad política, ¿no? Pero tampoco eso nos la puede dar. De nuevo, estamos teniendo un falso ídolo.
La confianza y la fidelidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos han fallado algo? Alguien, creo que a todos nos han decepcionado, ¿no? Feo, ¿no? Y muchas veces. Pero aquí déjame decirte algo. Cada decepción que has vivido a lo largo de tu vida es una oportunidad para reconocer que solamente tenías que confiar en Dios, que solamente Dios podía responderte bien, que solo Dios era digno de esa confianza, que solo Dios podía brindarte la seguridad que necesitabas en ese momento, el amor que necesitabas en ese momento, aún los recursos que necesitabas en ese momento cuando más lo necesitaste, y eso en lo que tenías confianza te falló. También la justicia, ¿no? Ayer, cuando nos robaron y hubo gente que la verdad sí estaba muy sacada de onda, porque fueron momentos de mucha confusión y un poco violentos, y pues de entrada uno responde ante el atacante, ¿no? Pero después de que cuando pasó, yo sentí que dije, bueno, Señor, la justicia viene de ti, ¿no? Pero no solo eso, sentí, Señor, la justicia, la misma justicia, esa misma justicia a mí también me condena, porque yo también he hecho muchas cosas que no están bien, ¿no? Entonces dije, Señor, mejor ofréceles tu gracia así como lo has hecho conmigo, que puedan conocer a Jesús. Hay dos cosas que necesitamos reconocer sobre el pecado. La primera es como el rey David, y me gustaría ir a Salmos 25 del 6 al 7. Es la primera cosa que creo que necesitamos reconocer acerca del pecado. Salmos 25 del 6 al 7. El rey David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchos sabemos que el rey David también pecó, ¿no? De hecho, el rey David fue un adúltero y también fue un homicida. Pero el rey David tenía una característica muy especial, que era un hombre que se arrepentía. Pero ¿cómo te puedes arrepentir si no reconoces que estás mal? ¿De qué te vas a arrepentir, no? Si no sabemos que estamos mal, ¿cómo podemos arrepentirnos? Y el rey David, en el Salmo 25 del 6 al 7, escribe: Acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias, que son para siempre. De los pecados de mi juventud y de mis transgresiones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. Bueno y recto es Dios. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, o sea, los que guardan su palabra, los que lo aman, los que, digamos, se esmeran en amarle, así puede ser una interpretación. Y sus testimonios, por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado que es grande. Y yo me quiero quedar con esa última parte, porque mi pecado es grande, dice el rey David. Y él está diciendo, necesitamos ser humildes para reconocer que hemos pecado, y Dios va a ser fiel para perdonarnos. Entonces, la primera cosa que quiero aseverar acerca del pecado, así, es que me perdí. ¿Dónde está? Así, Dios mío, aquí está. Y básicamente me gustaría concluir con esta primera parte, que es la del pecado, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que el pecado y la naturaleza caída que hemos heredado de Adán nos tiene en una situación mala, ¿no? Nos tiene con un corazón que la Biblia define como depravado, ¿no? Somos por nosotros mismos incapaces de amar. Vemos amor en este mundo, pero es por la gracia de Dios también. Pero la naturaleza humana no es buena por naturaleza. Ese es el plan original de Dios. Pero la naturaleza humana que estamos viendo en este mundo, sin Cristo, es una naturaleza que no puede amar como realmente Dios nos mandó a hacerlo. Bueno, la segunda parte es la gracia de Dios, que una vez que hemos revisado el tema del pecado hay que aseverar, bueno, Dios, ¿cómo responde ante la necesidad de su creación, ¿no? ¿Acaso Dios es malo que está desde el cielo juzgando y viendo cómo nos estamos matando los unos a los otros, ¿no? Y cómo estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados y en la maldad de nuestro corazón y odiándonos los unos a los otros y no perdonándonos, como para no hacer algo al respecto? Déjame decirte algo, la Biblia dice que Jesús no es el plan B, Jesús es el propósito original de Dios para su creación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había provisto por su gracia enviar a Jesús. ¿Por qué Dios envió a Jesús? La Biblia nos enseña que Dios hace todo para su gloria.
Dios quiso desplegar su gloria sobre la creación. ¿Y cómo desplegó su gloria? Por su gracia. ¿Y cómo desplegó su gracia? Por Jesús. Jesús es la máxima expresión de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. Y no hay conflicto entre las dos, porque muchos piensan, bueno, Dios entonces lo hizo por amor de sí mismo o por amor a mí. Entonces Dios quiere que yo sea feliz o Dios está siendo egoísta, ¿no? Pero déjame decirte algo, la Biblia nos dice que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es santo. Y no hay conflicto entre las dos, porque no hay conflicto entre nuestra felicidad, entre nuestro gozo y la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios brilla más fuerte en nuestros corazones cuando nos deleitamos más en Él. Entonces no hay conflicto en glorificar a Dios y ser felices, porque de hecho la verdadera felicidad solo puede venir de Dios. La gracia, el escándalo. Primera de Juan 3:8, por favor. Primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ya entendemos todo lo feo que vimos hace rato, ¿no? Pero aquí tenemos una promesa, que Jesús se manifestó para echar abajo las obras del diablo. En Juan 14:6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Jesús es la provisión de Dios para el pecado del mundo. Jesús es la provisión de Dios para toda necesidad que podamos tener en nuestro corazón. El escándalo de la gracia, entonces, es que Dios nos dio todo lo que necesitábamos, pero quiero hacer un ejercicio. Imagínense que hay un juez, ¿no? Esta es una historia que a veces usamos para definir esto, ¿no? Imagínense que hay un juez muy justo, ¿no? En una tierra, una historia donde hay un juez tan justo, que todo el mundo sabe que su nombre es justicia y se deleita en tener misericordia de los que tienen necesidad y ama a todos. Y un día llegan y le traen a su hijo. Imagínense que cometió el peor pecado posible. Está el juez en la tribuna y le traen a su hijo y le dicen: este hombre ha hecho esto y aquello y aquello. Imagínate que están diciendo todo lo que tú has hecho durante tu vida. Y entonces el juez tiene que emitir una sentencia justa. El juez no puede decir: eres mi hijo y te perdono. El juez tiene que ser justo, pero al mismo tiempo, ¿cómo puede amar a su hijo y ser justo? ¿Cómo puede emitir un juicio justo y al mismo tiempo mostrarle su amor y su gracia a su hijo? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús es el Padre mismo. Jesús es Dios diciendo: yo he emitido un juicio, es que alguien debe morir, porque de hecho la sangre de todos los pecados y todas las cosas malvadas que han pasado desde que fue creado el mundo están clamando por justicia, y un Dios justo tiene que responder a eso. Pero al mismo tiempo, la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz, si pusiéramos una balanza y pusiéramos la cruz de Jesús y su sangre derramada y pusiéramos a todas las montañas y todo el universo y todos los pecados que se han cometido y se habrán de cometer y todos los asesinatos y todos los homicidios y todos los robos y todos los abusos que se han cometido a lo largo de la historia, Jesús sigue pesando más. Jesús sigue siendo una paga mayor. Jesús es suficiente para cubrir multitud de pecados. Y entonces tenemos una gran esperanza, que Dios ya conocía nuestra situación y aún así envió a Jesús a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Y dice la Biblia que la causa del pecado produce el efecto de la condenación eterna. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, también Dios nos liberó de esta maldición a través de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia: os dio vida juntamente con Él. O sea que así como Jesús murió y resucitó, tenemos vida. Sin embargo, su victoria se consumó a través de su muerte en la cruz del Calvario, y siendo en este caso la causa de su muerte en la cruz, esta tiene los siguientes efectos. Y me gustaría revisar dos
porque son muchos, tampoco podemos enumerarlos. El primer efecto de la cruz es nuestra deuda cancelada. Dice la Biblia, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El primer efecto de la cruz, por lo tanto, es el perdón de todos nuestros pecados. En la antigüedad se levantaba un acta contra los delincuentes donde se registraban todos sus malos hechos y eran usados para condenarlos. De igual manera, todos nuestros pecados son registrados delante de Dios con el fin de juzgarnos de acuerdo a ellos. Pero si recibimos a Jesús, cuando nosotros lleguemos delante del Padre, Dios no va a sacar esa acta de decretos. Dios va a tomar el acta de decretos y la va a poner de un lado y va a decir, tú hiciste esto, pero yo no me fijo en tu justicia, me estoy fijando en lo que mi Hijo Jesús hizo en la cruz. Y dice en Apocalipsis 20, del 12 al 15, que es una esperanza que tenemos todos aquellos que hemos creído en Jesús. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, niños que murieron y adultos que murieron, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se encontró hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es una verdad que también tenemos que respetar. Es que la palabra de Dios nos habla de un castigo eterno para todos aquellos que no depositan su fe en Jesús. Porque ¿quién va a pagar por sus pecados si no reciben el sacrificio que Jesús hizo? Sin embargo, Pablo aclara que el acta de los decretos en contra de nosotros por causa de nuestros pecados fue anulada a través de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, escribe Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto, perdón. En Cristo Jesús pasamos a ser nuevas criaturas, nuestros pecados son perdonados y somos introducidos a una nueva vida. El segundo efecto de la cruz que me gustaría abordar es que Satanás ha perdido su dominio en nuestra vida. Como ustedes recuerdan y abordamos hace rato, en el huerto del Edén, Satanás también tuvo su parte, ¿no? Y como vimos también, Jesús anuló las obras del diablo. Y eso es lo que me gustaría revisar hoy, cómo opera eso en nuestra vida. Y dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios y aquellos que trabajan con Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el hombre se dio a la tentación en el huerto del Edén y pecó, su alma quedó condenada por causa del pecado y subyugada a la esclavitud del reino de Satanás. Así el hombre es víctima de los ataques y las trampas de Satanás, sus demonios, los cuales atacan la vida de los hombres con el fin de atormentarnos y conducirnos a la condenación eterna. En el Antiguo Testamento vemos cómo los demonios influenciaban a los hombres para su propio mal. Los vemos cuando uno de ellos impulsaba al rey Acab, por ejemplo, a la guerra donde encontró su muerte. En Primera de Reyes 22, 19 al 23 nos habla más o menos de la historia del rey Acab. Dice, entonces le dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga a Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, está hablando de Satanás, y y dijo, yo le induciré. Y Dios le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo. Aquí hay dos cosas. En primer lugar es que el diablo hace maldad, pero en segundo lugar es que el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y déjame decirte algo, en Cristo tenemos una promesa de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo también. También vemos cómo el espíritu maligno atormentaba a Saúl, rey de Israel. Pero ya no quiero hablar mucho del diablo. Nada más voy a leer 1 Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, aquel que ha creído en Jesús para salvación y le ha entregado su vida a Jesús, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hay dos cosas. Hay una persona que desea ser libre del diablo. Para empezar, no debe tener su primer objetivo no debe ser como decir, es que no me vaya a pasar nada. No,
La verdad es que esa es una mentalidad mundana. Necesitamos reconocer que todo lo que necesitamos está en Jesús, amén, que todo lo que necesitamos está en Dios y que Él es lo suficientemente poderoso para guardar nuestra vida. Así que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Pero sí quiero decirte algo, nosotros necesitamos renunciar al pecado. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces una persona que el maligno no puede tocar es una persona que no practica el pecado. Y la única forma de no practicar el pecado es haber nacido de Dios. La única forma de nacer de Dios es creer en Jesús. Bien, y ya por último, que tal vez nos tomamos un poco de tiempo, pero ya para terminar, dice, el tercer punto es una vida con propósito. Y me gustaría que fuéramos a Juan 4, por favor. Juan. Bien, dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea. O sea, Jesús estaba predicando a lo largo de la tierra donde él estaba, se estaba moviendo entre las regiones en las que estaba, y también tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana dijo entonces, ¿cómo siendo tú, judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, está hablando de sí mismo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva. Jesús está iniciando una conversación espiritual con esta mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, así como de qué me estás hablando si tú ni siquiera tienes un cántaro para sacar agua del pozo. La mujer seguía pensando carnalmente. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua de la que hablas? Le está diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y me gustaría tenerme ahí tantito. Jesús está hablando de un agua espiritual. Jesús está hablando del don de Dios, está hablando de él mismo. Jesús está hablando de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del agua viva de la que él está hablando. Pero la mujer sigue pensando en las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces cuando hemos venido a Jesús no estamos pensando, si voy a la iglesia, seguramente cuando ore, y no lo decimos así, la verdad es que no lo pensamos así, porque nuestros pensamientos no están confabulando de esa manera, pero en nuestro corazón tenemos la idea de que si estamos bien delante de Dios, si hacemos lo bueno, si vamos a la iglesia, tal vez cuando esté en necesidad, entonces voy a tener lo que necesito. Y déjame decirte algo, Dios va a cuidar de ti, pero no puedes estar pensando en hacer cosas para Dios para que le haga cosas por ti, porque entonces tu Dios son las cosas. Y esta mujer está pensando en el agua de este mundo. Esta mujer sigue pensando en que el agua que ella va a sacar del pozo con sus fuerzas y que se va a tomar, le va a aliviar la sed que tiene. Pero Jesús le está diciendo, vas a volver a tener sed, porque todo el mundo en su corazón es como una figura de plastilina, o cuando estás haciendo galletas, metes el molde y queda la forma, ¿no? Así todos tenemos en nuestro corazón un hueco con la forma de Dios. A lo mejor podemos tratar de llenarlo con otras cosas, podemos tratar de sacar agua del pozo y bebérnosla, pero vamos a volver a tener sed, vamos a volver a sentirnos inseguros, nos va a volver a faltar lo que necesitamos, lo que creemos que necesitamos. A lo mejor vamos a volver a estar solos, nos vamos a volver a sentir incomprendidos, nos vamos a volver a sentir que no podemos confiar en nadie. Pero nadie que ha confiado en Dios ha sido defraudado. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Nadie que confía en Dios y bebe de esta agua va a volver a tener
sed. Nadie que pone su confianza en Dios es defraudado. Y en el 14 le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. De nuevo está pensando la mujer en otras cosas. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y Jesús ya sabía que esta mujer no tenía marido, pero Jesús de nuevo está haciendo como David. David decía, mi pecado es tanto. Así Jesús está haciendo con esta mujer, le está diciendo, Jesús está invitando a la mujer a reconocer que ha llevado una vida que no es la que Dios quería para ella. Y entonces le dice, en el 15, y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ahí la mujer está admitiendo su pecado, porque esa mujer aparte había sido adúltera. Ay, ¿dónde está? 18, ¿verdad? Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es marido tuyo. O sea, le está diciendo, qué bueno que lo admites. Jesús le está diciendo, en esto has dicho la verdad. La mujer le dijo a la mujer, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y entonces la mujer de nuevo empieza a pensar las cosas carnales y le empieza a decir, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos adoramos en este monte. Y muchas veces así somos con Dios. Cuando Dios nos está hablando, nuestra carne o el diablo o el mundo, que son nuestros enemigos, nos empiezan a decir, no, pero a lo mejor deberías ir allá, o sea, a otra iglesia, ¿no? A lo mejor ahí te cambian la palabra, porque como que siento que esto ya no te está conveniendo tanto, porque muchas veces así el diablo va a hacer con nosotros, nos va a hacer dudar de en quién hemos puesto nuestra fe. Pero déjame decirte algo, de nuevo, Jesús es suficientemente confiable para poner tu fe en Él. Y Jesús le quiso explicar esto a esta mujer, y ya me perdí otra vez. Aquí está en el 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que está llegando la hora en la que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo, en otras palabras, eso no importa, porque lo que importa es lo que adores a Dios. ¿Pueden poner el siguiente? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud, bueno, está diciendo, más bien dice la salvación, en el griego dice la salvación, viene de los judíos. ¿Le puedes poner la siguiente? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está diciendo, mujer, ¿cómo me preguntas si en Jerusalén está bien adorar o en donde tú vives está bien adorar? Tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, Jerusalén era el templo, digamos, donde estaba el templo central. Le está diciendo, como si la mujer te dijera, bueno, entonces, ¿tengo que ir a la iglesia? ¿O en mi casa también puedo adorar a Dios? Y Jesús le está diciendo, oye, lo importante no es eso, lo importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Voy a pasar a la siguiente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer le contestó, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas. O sea, era una mujer de fe. La siguiente. Y Jesús le contestó, yo soy el que hablo contigo. Jesús se reveló y le dijo, sí, va a venir el Mesías, tienes razón, y ese soy yo. Y le puedo poner la siguiente. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, pero ninguno de ellos le preguntó de qué estaba hablando con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo, o sea, este es el Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y de nuevo Jesús está hablando de esa agua viva. Jesús, para empezar, ¿ustedes creen que realmente Jesús necesitaba llegar a Samaria? Jesús era un hombre y ir al pozo de Jacob y esas cosas. Realmente Jesús había ayunado 40 días en el desierto.
¿Creen que de verdad a él le urgía ir a ese pozo? Él tenía una cita divina con esa mujer, y no solo eso, él habla de que él compartía el gozo con la salvación de esa mujer, compartía el gozo con ese encuentro divino que tuvo con esa mujer y la esperanza que le dio, y dio fruto, y vamos a ver en los siguientes. Dice, entonces los discípulos decían al uno al otro, si habrá traído a alguien de comer. También estaban pensando carnalmente, y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y déjame decirte algo, Dios nos ha dado parte con Jesús en esto. También ahora nosotros recibimos gozo de hacer la voluntad del Padre. No sabéis vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega, o sea, la cosecha. He aquí les digo, alcen sus ojos y miren las regiones, porque ya están blancas para la siega. Jesús les está hablando de la evangelización. Jesús les está diciendo, esta fe que ustedes están recibiendo, necesitan ir a compartirla con otras. Esta fe que ustedes están aprendiendo de mí, recibiendo de mí, todo lo que ustedes están aprendiendo y viendo, necesitan ir a hacerlo con otros. Si no, van a tener sed. Y aquel que ciega recibe salario, o sea, Dios bendice a aquellos que trabajan para su reino, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que ciega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, o sea, es la obra de Dios, pero nos ha dado gozo en que podemos hacerlo también con él. Otros le hablaron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Y déjame decirte algo, mucha gente se prepara y va a seminarios y va a institutos bíblicos y muchas cosas, pero déjame decirte algo, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y fue suficiente para evangelizar, fue suficiente para atraer a más personas con Jesús. Y esta es una exhortación para que si tú has recibido una bendición de Dios, la compartas con otros y confíes en que da fruto. La Biblia nos enseña que evangelizar es tomar la iniciativa para compartir a Jesús en el poder del Espíritu Santo y dejando los resultados a Dios. En el siguiente dice, viniendo pues los samaritanos a él, rogándole que se quedase allí, y se quedó allí 2 días, estuvo compartiéndoles, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de ahí y fuese a Galilea, y creo que ahí termina el relato, sí, en el 43. Ok, bien, creo que todos hemos tenido un encuentro con Jesús. A lo mejor tú estás esperando ir a la tienda y encontrarte a Jesús, pero creo que eso no va a pasar. Tal vez pase por la gracia de Dios, pero si no pasa, quiero que sepas que la palabra de Dios es suficiente. Y quiero decirte algo, la Biblia guarda registros de todas estas cosas, de las palabras de Jesús y de la voluntad de Dios, para que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Jesús todos los días, a través de su palabra. Y nada más me gustaría concluir con algo. Existen 2 efectos de la cruz de Cristo. La deuda del pecado es cancelada. Satanás es derrotado y ya no tiene más potestad sobre nosotros. Y la tercera y muy importante para nosotros es que somos libres para amar a Dios. Y no sé si se acuerdan de los efectos del pecado, ¿no? Pues lo que Jesús hizo en la cruz es justo Jesús revirtió esto, ¿no? No sé si se acuerdan que leímos la definición hace unos minutos. Y ahora me gustaría leerlo al revés. Jesús pagó para que pudiéramos honrar la gloria de Dios, para que ahora en Jesús la santidad de Dios la podamos reconocer y reverenciar, para que podamos admirar la grandeza de Dios, para que podamos alabar el poder de Dios en nuestras vidas, para que podamos buscar la verdad de Dios, para que podamos estimar la sabiduría de Dios, para que podamos atesorar en nuestros corazones la belleza de Dios, para que podamos saborear la bondad de Dios, para que podamos confiar en la fidelidad de Dios, para que podamos obedecer los mandamientos de Dios, para que podamos temer a la ira de Dios, para que podamos apreciar la gracia de Dios, para que podamos valorar la presencia de Dios y para que podamos amar la presencia de Dios. Y muchas cosas más. Ya por último, me gustaría terminar diciendo cómo recibo a Jesús. Vamos rápido a Proverbios 18:13.
ya voy a terminar. Dice: responder antes de haber escuchado es facultad y oprobio. El ánimo del hombre se sostiene. Me equivoqué. Sí, es el 12, perdón. Antes del quebrantamiento se ensoberbece el corazón, y antes de la honra es la humildad. Necesitamos tener un corazón humilde para poder recibir a Jesús. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Y en Romanos 10:19, Romanos 10:19 dice: y además os digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primero Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Ay, se me movieron las citas. Bueno, voy a leer otra porque eso me falló. Perdón. Dice: por lo cual, en Romanos 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, todos estamos igual de amolados, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y te imaginas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás tú del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, o sea, para el día del juicio de Dios, y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, peleoneros, y no obedecen a la verdad, conociéndola obviamente, y también no conociéndola, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que obra el mal, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, esta es la promesa, a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, o sea, a nosotros los gentiles, porque ante Dios no hay acepción de personas, porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. O sea, nadie está excusable de que yo no conocía la ley de Dios. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, los que no conocen la palabra de Dios hacen lo que es la voluntad de Dios sin saberlo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones por Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, nadie se puede librar del juicio de Dios, pero tenemos una esperanza, que aunque nadie puede estar delante de Dios y proclamarse justo, podemos gozar de la justicia con la que Jesús vivió. Y esa es la esperanza con la que me gustaría terminar. Dice la Biblia en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y me gustaría hacer el día de hoy un llamado. Quiero decirte que a Dios no le interesa tanto tus palabras, sino la actitud de tu corazón. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero el confesar con tu boca no es más que el reflejo de la actitud de tu corazón, porque puedes hacerlo de dientes para afuera. Pero si alguien aquí, después de haber expuesto juntos las verdades bíblicas, creo que todos sabemos que necesitamos a Jesús, pero si alguien aquí considera que aún no le ha recibido, que no está seguro de su salvación, porque un amigo mío estaba platicando que cuando él estaba en discipulado, otro amigo mío le dijo, porque estaba discipulándose uno al otro, le decía, oye, aquí tienes que escribir qué tan seguro estás de tu salvación, y él puso 40%, y mi amigo volteó y dijo,
¿cómo 40%? Y le dijo, no, perdón, 30%. Pero déjame decirte algo. Todo cristiano debe responder 100%. Porque no hay nada, dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, tú llegas al Padre, no por tus méritos, porque dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que llegas al Padre confiado en la obra de Jesús. Llegas al Padre sabiendo que has recibido gracia, que has recibido un regalo que no mereces, que has recibido aquello que nunca le vas a poder pagar a Dios, nunca le vamos a poder pagar por lo bueno que ha sido con nosotros, por darnos la vida, por permitirnos respirar un día más, y mucho menos por su Hijo Jesús, que nos ha dado vida eterna. Entonces podemos estar seguros, una vez que hemos recibido a Jesús, 100% que cuando lleguemos a la presencia de Dios, estaremos con Él, gozaremos con Él. Pero necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. Déjame decirte algo, Jesús hizo 2 exhortaciones. Una es, a veces decía Jesús, crean, y a otros les decía, arrepiéntanse. Generalmente a los fariseos les decía, arrepiéntanse. Pero a los que no conocían ni se arrepentían, les decía, crean. Porque dice la Biblia, ¿cómo conocerán? Ay, se me fue el versículo, no lo sé de memoria, pero dice, ¿cómo irán si nadie? Pero ¿cómo es completo? ¿Cómo irán si nadie les? No. ¿Cómo pues invocarán el nombre de aquel que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si nadie les predica? Necesitamos conocer a Dios, pero necesitamos creer. Jesús nos manda a hacer cosas, pero ya me fui por las... Jesús nos manda a hacer 2 cosas. Necesitamos creer y necesitamos arrepentirnos. Y déjame decirte algo, creer en el sentido bíblico significa que tu vida va de acuerdo a la palabra de Dios. Significa que tu vida es una vida de una persona que está siguiendo a Jesús. Si no, simplemente no estamos creyendo en Dios. Entonces, me gustaría hacer 2 exhortaciones, porque es para todos. La primera es que aquellos que creen que no le han entregado su vida a Jesús y quieren entregárselo hoy, lo puedan hacer a través de una oración. Y la segunda es que todos aquellos que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que ya hemos hecho una oración, hagamos un compromiso de ser verdaderos seguidores de Jesús, de compartir a Jesús, pero sobre todo de disfrutar su presencia, de disfrutar su palabra, de amarlo, de honrarlo, de temer su ira también, pero sobre todo de abrazar la gracia que ya nos fue dada en Jesús. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie y pudiéramos todos juntos orar a Dios por esto. Bien, voy a orar.